Hola a todos, mi nombre es Catherine Yamile Coreas y soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública. Les voy a explicar lo que es la ley AFI. La ley AFI, primeramente, es la normativa que rige las finanzas públicas. Este es como un único cuerpo legal que coordina, armoniza e interrelaciona el proceso de la administración de las finanzas públicas en nuestro medio. La contabilidad gubernamental tiene por objeto establecer el sistema de la administración financiera integrado, el cual lo comprende ciertos subsistemas, los cuales son el de presupuesto, tesorería, inversión, crédito público y contabilidad gubernamental, tal y como lo dice en el artículo 1 de esta ley. Podemos mencionar que los objetivos de la contabilidad gubernamental son registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y que afectan las situaciones económicas y financieras de las entidades estatales. De igual forma, procesar y producir información financiera para la adopción de las decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública. En este video les vamos a ir explicando poco a poco algunos artículos que son de importancia en esta ley, como por ejemplo hablaremos un poco sobre lo que es la cobertura institucional de la ley AFI, donde vamos a mencionar unos conceptos sobre dependencias centralizadas, instituciones descentralizadas y empresas públicas, que son en estas tres en las que están sujetas las disposiciones de esta ley. También vamos a mencionar un poco sobre lo que son las generalidades que tiene la ley. Vamos a mencionar los objetivos del SAFI, que están más o menos en el artículo 8. Vamos a ir mencionando lo que son los componentes que contiene el sistema. Vamos a ir indagando un poco sobre cada uno de los subsistemas, ya a definirles sobre los subsistemas de presupuesto, tesorería, el de inversión, el de contabilidad gubernamental. Vamos a mencionar las características del sistema de esta ley. De igual forma, les vamos a tratar de explicar sobre cada uno de los subsistemas, que menciona la ley. Vamos a enfocarnos un poco al final sobre el subsistema de contabilidad gubernamental, mencionando los objetivos que este contiene, su característica, su estructura, y los principios de la contabilidad gubernamental, que ya lo está como diciendo en los últimos capítulos de la ley, ahí por el 100, 103 del artículo de esta ley. Mencionarles un poco sobre las características del sistema que menciona la ley, el cual nos dice que va a ser una centralización normativa. Eso quiere decir que todos los procedimientos, normas y políticas van a ser emitidas por medio del Ministerio de Hacienda, y esto le permitirá al gobierno que pueda tener bajo control todos los aspectos normativos para que los registros, ya sea del presupuesto, tesorería y contabilidad, se lleven en control. Otra característica que podemos mencionar son sobre la descentralización operativa, el cual esto significa que cada entidad del sector público va a tener su contabilidad, su presupuesto y su tesorería. Es decir, que van a llevar su propio control, su propio registro y su propia custodia de la documentación.
mencionarles un poquito sobre lo que menciona la ley con respecto a la formación del, del UFI, que el cual nos dice que el UFI es el responsable de las actividades de las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental. También nos menciona am, que este va a ser organizada según las necesidades y las características que tenga cada entidad. Mm, También dice que va a depender directamente de un titular, es decir que este estará, el UFI siempre estará dependiendo de un titular, y esto es porque la unidad financiera, por manejar los recursos institucionales, muchas veces para la toma de decisiones de las altas autoridades tiene que estar en cierta forma directamente relacionada, lo cual esto va a permitir que el titular sea directamente responsable y sobre la toma de decisiones de las operaciones financieras, y no vaya a descargarse esta responsabilidad en uno de los funcionarios de bajo cargo. Continuando con el tema sobre el análisis de la ley AFI, vamos a empezar con una pequeña introducción, el cual les mencionaré que la ley AFI, como lo decía en un inicio, es una normativa que rige las finanzas públicas y el cual está comprendido por subsistemas, el cuales son el de presupuesto, tesorería, inversión, y crédito público, contabilidad gubernamental, tal como lo dice en el artículo 1. Podemos mencionar que los objetivos de la contabilidad gubernamental son para poder registrar sistemáticamente todas las transacciones que se producen y afectan las situaciones económicas y financieras de las entidades estatales. Sobre la cobertura institucional de la ley AFI. Acá esto se menciona en lo que es en el artículo 2, el cual establece que quedan sujetas a las disposiciones de esta ley todas las dependencias centralizadas y descentralizadas del gobierno de la República, las instituciones y las empresas estatales de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y las instituciones salvadoreñas del Seguro Social y las entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban obvención o subsidio del Estado. Ahora bien, voy a explicar cada una de las partes que menciona este artículo un poquito más a fondo, empezando con lo que son las dependencias centralizadas. Las dependencias centralizadas son las relacionadas con el sector público, no financiero, principalmente las entidades que están clasificadas en el gobierno central, como por ejemplo el gobierno legislativo, el órgano judicial, a todos los ministerios, a los ministerios públicos, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Servicio Civil, igual el Tribunal de Ética Gubernamental, etc. Ahora bien, las dependencias descentralizadas. Estas instituciones descentralizadas son las entidades que dependen de un ministerio, es decir, que dependen de alguien para poder seguir funcionando, como por ejemplo tenemos el ISNA, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, que depende del Ministerio de Educación. También podemos mencionar el INDES, que depende de la Presidencia de la República, el ISTU, que es el Instituto Salvadoreño de Turismo, que depende del Ministerio de Turismo, el CNR, el Centro Nacional de Registro, que depende del Ministerio de Economía. Tenemos otras como por ejemplo el FOVIAR, que
que este depende del Ministerio de las Obras Públicas y los hospitales nacionales que estos están adscritos al Ministerio de Salud. Otra característica que puede poseer las instituciones descentralizadas es que tienen una ley de creación, ya que si no tienen una ley de creación, entonces pueden ser una unidad secundaria financiera institucional, como por ejemplo las entidades que no son descentralizadas. Podemos mencionar lo que es la Policía Nacional Civil. Ellos están adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, pero no son una institución descentralizada, sino que son una unidad presupuestaria dentro del ministerio. Otras entidades que están en la cobertura de la ley AFI, como lo mencionaba, son las empresas públicas, que estas son las que obtienen ingresos por la venta de servicios a precio de mercado, como por ejemplo tenemos a ANDA, a la Lotería Nacional de Beneficencia del Salvador, la CEL y la CEPA. De igual forma, en la ley menciona dentro de su cobertura las municipalidades que rigen en aspecto de la contabilidad gubernamental, que más adelante lo vamos a estar explicando. En este artículo 2 nos menciona también que no va a aplicar, que no estará dentro de la cobertura de la ley AFI los que pertenecen al sector financiero, los cuales estos pueden ser el BCR, es decir, el Banco Central de Reserva, el Bandesal, el Banco Hipotecario, la Superintendencia del Sistema Financiero. Estas no se rigen por la ley AFI. Ahora el capítulo 1, hablándoles un poco sobre las generalidades que tiene esta ley. En el artículo 7 de esta ley nos habla sobre la creación del sistema, el cual nos dice que se crea el sistema de administración financiero integrado con el fin de establecer, poner en funcionamiento y mantener en las instituciones el conjunto de principios, normas, organizaciones, programación, dirección y coordinación de los procedimientos de los subsistemas, es decir, del presupuesto, tesorería, inversión y crédito público y contabilidad gubernamental. Esto quiere decir que primero se creó el SAFI, se pusieron en funcionamiento de varios elementos que van a echar a andar a las normativas, las actividades, así como también mantener a través del tiempo esos elementos técnicos y que se cumplan por cada uno de ellos. Es decir, que los principios de cada subsistema que rigen al presupuesto, a la tesorería y la contabilidad, de igual forma las normas específicas que rigen a los subsistemas. Cuando se habla de organizaciones, se refiere a la forma en la que se va a estructurar orgánicamente cada subsistema y de quién va a depender. También se definirá la programación, es decir, que cada uno va a definir cuándo va a aplicar ciertos registros y quiénes los van a coordinar cada subsistema. Por lo tanto, esto quiere decir que al crearse el SAFI se establece todo un sistema de procesos en otras épocas no estaba organizado. En el artículo 8 nos menciona lo que son los objetivos del SAFI. Aquí nos dice que establece mecanismos de organización de la administración financiera entre instituciones del sector público para poder implantar los criterios de economía, eficiencia y eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ahorro en el Estado es una de las mejores
situaciones que éste puede tener, ya que al Estado siempre le faltan recursos. Entonces, uno de los elementos de crear este sistema es poder lograr una armonía en los subsistemas, por lo tanto que existieran ahorros en materiales, personal, compras, lo cual esto crearía ese elemento coordinador a nivel superior de los subsistemas como a nivel inferior de las unidades operativas. Entonces a esto se le da seguimiento, se emiten ciertos lineamientos, políticas y austeridad que permiten ir acortando los gastos para que exista más disponibilidad para la ejecución de proyectos, nuevos programas sociales o inclusive en los establecimientos de nuevas instituciones. El siguiente objetivo que menciona el artículo 8 es fijar la organización estructural y funcional de las actividades financieras de las entidades administrativas. Esto quiere decir que para poder llevar una organización se establecieron aún el manual de organización de la UFIS, en donde se definen las funciones y el perfil que debe de tener cada funcionario. Esto pues estandarizó a nivel de la administración del Estado que se tuviera a profesionales en esos campos. Otro objetivo es establecer procedimientos para poder generar, registrar y proporcionar información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones y para la evaluación de gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas. Este se refiere a que existen procedimientos que organicen y coordinen dichos registros de manera general de una forma única en todo el sector público. Por ejemplo, como registrar la depreciación. Este se establece que se va a llevar por, digamos, el método de línea recta, entonces es un procedimiento que ya está dado, que ya lo establece una tabla de depreciación que se va a desarrollar y cómo hacer la fórmula y el registro contable. Esto ya permite estar ya estructurado y organizado de una mejor manera. Otro objetivo que menciona la ley es establecer como responsabilidad propia de la dirección superior de cada entidad del sector público la implementación, manteniendo la actualización y supervisión de los elementos competentes del SAFI. Aquí se dice que las entidades tienen que ser responsables de sus resultados, es decir, que ahora la dirección superior de cada ministerio, de cada descentralizada, es el responsable ante las auditorías, ¿sí? O ante Hacienda de aquello que registren o lo que no dejen de registrar en sus operaciones. Otro objetivo importante de mencionar tenemos que dice que establece los requerimientos de participación activa y coordinada de las autoridades y la unidad ejecutora del sector público de los diversos procesos administrativos derivados de la ejecución del SAFI. En este habla de cualquier información vinculada a procesos internos dentro de la entidad que debe de ser fluida, de manera que los registros que va a hacer la contabilidad o tesorería pasen de manera inmediata y que no vayan a atrasar a los procesos, es decir, que se lleve todo al día. En el artículo 10 nos menciona sobre los componentes del sistema. Los elementos que tiene el SAFI tiene 4 subsistemas, los cuales esos son el subsistema de presupuesto, como lo mencionaba, el de tesorería, inversión y crédito público y el de contabilidad gubernamental. Cada uno de ellos está bajo una dependencia de una dirección general. El subsistema de presupuesto, por ejemplo, tiene bajo su potestad la elaboración y supervisión del proceso presupuestario en las entidades del sector público. El subsistema de tesorería se relaciona con los ingresos del fisco,
en donde pues regula las operaciones y transferencias que se van a llevar a cabo en las entidades del sector público. El subsistema de inversión y crédito público trata sobre dos temáticas. Primero, lo que es la inversión, es decir, sobre los proyectos que se desarrollan, las actividades del sector público, y también habla sobre el crédito público. Aquí se relaciona con los préstamos que tiene el país o el gobierno con las entidades del sector privado o el extranjero. Y el subsistema de contabilidad gubernamental, que se relaciona con elaborar todos los registros relacionados con las operaciones financieras desarrolladas en el sector público. Ahora bien, el artículo número 11, que habla sobre las características del sistema. Este artículo nos dice que va a haber una centralización normativa. Eso significa que todos los procedimientos, normas políticas van a ser emitidas por el Ministerio de Hacienda, como se lo mencionaba anteriormente. Esto va a permitir al gobierno a que se tenga un mejor control con respecto a los registros, ya sea de los presupuestos, la tesorería y la contabilidad. Otra característica que les mencionaba era la descentralización operativa, que esto significa que cada entidad, cada sector público, las entidades descentralizadas que les mencionaba al inicio, van a tener su propia contabilidad, su propio presupuesto, su propia tesorería. Quiere decir que ellos van a llevar su propio control de cada uno de esos registros y de toda la documentación necesaria. Ellos van a llevar un solo control. En el artículo 16 habla sobre la formación del UFI, que esto ya se los mencionaba al inicio del video. En el artículo 19 nos menciona sobre lo que es el resguardo de la documentación y sobre el resguardo de los registros financieros del sector público. Es decir, que las unidades financieras serán los responsables del resguardo y conservación de toda la información financiera referente a la gestión financiera de la entidad. Tal información tiene que conservarse de una manera ordenada, y esta será resguardada para efectos de revisión a posteriores de unidades de auditoría interna y para el cumplimiento de la función de la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República. El mismo artículo nos indica que debemos de conservar la documentación pertinente a la gestión financiera por lo mínimo un periodo de 5 años y de registros financieros contables por lo menos durante 10 años. En el artículo 31, este nos muestra lo que son las etapas las etapas que se llevan a cabo en los sistemas, que nos habla sobre las etapas de formulación, las etapas de aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de presupuesto. En la de formulación nos habla sobre el proceso que se llevará a cabo de la elaboración del proyecto de presupuesto y con la aprobación por lo del Consejo de Ministros de las políticas presupuestarias. En la etapa de aprobación corresponde al Consejo de Ministros por medio del Ministerio de Hacienda presentar los proyectos de la Ley del Presupuesto General del Estado y de presupuestos especiales. En la etapa de ejecución es la etapa en la cual se aplica el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y administrativos para poder movilizar los recursos presupuestarios en función de los objetivos y las metas que se han establecido en el presupuesto previamente aprobado. En la etapa de seguimiento, en esta etapa de la ejecución presupuestaria es la actividad de supervisión e información directa
de los resultados previstos y obtenidos en la programación de la ejecución presupuestaria. Y en la evaluación es el análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos de la ejecución presupuestaria en relación con su respectiva programación. En el artículo 60 nos menciona sobre el subsistema de tesorería, el cual nos dice que este posee todos los procesos de percepción, depósito, erogación, transferencias y registros de los recursos financieros de los tesoros públicos. En el artículo 82 nos habla sobre el subsistema de inversión y crédito público, el cual nos dice que su fin es dar seguimiento y controlar los recursos internos y externos originados por la vía del endeudamiento público, el cual nos menciona que esos recursos van a ser usados solamente para el financiamiento de proyectos de inversión del beneficio de la economía y social. En el artículo 82 nos habla sobre el subsistema de inversión. En el subsistema de inversión, es el que acabo de mencionar, el artículo 98. En el artículo 98 nos habla ya sobre lo que es el subsistema de contabilidad gubernamental. Donde comienza con el proceso de descripción del desarrollo del proceso legal y contenido que se relaciona con los subsistemas de la contabilidad gubernamental. El subsistema de contabilidad gubernamental es un elemento integrador del SAFI. De acuerdo a esto, la contabilidad gubernamental es quien de alguna manera registra y recibe, ya como usuario final, de la información de todos los entes relacionados de los procesos financieros de la entidad. En el aspecto integrador es la que las operaciones del presupuesto, tesorería e inversión, crédito público deben estar relacionados con la contabilidad de forma directa, y lo contrario y si esto no se cumple, pues está incompleto. Luego nos habla que este subsistema está constituido por un conjunto de principios, un conjunto de normas generales y específicas y procedimientos técnicos que son para el control de diferentes recursos institucionales, como lo pueden ser los procedimientos para el registro del activo fijo y procedimientos técnicos para el registro de impuestos, procedimientos relacionados con registros de intangibles. Es decir, que nos sirve para recopilar, registrar, procesar y controlar inclusive en forma sistemática toda la información referente a las transacciones del sector público que deben de llegar a la contabilidad gubernamental para que la entidad sea transparente en todas sus operaciones. También nos menciona que en este artículo que debe proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. Acá podríamos mencionar que existe como un esquema de integración en lo que es el subsistema de contabilidad gubernamental, en donde tenemos el presupuesto, luego va lo de la tesorería y la contabilidad, que es donde se recopila, se registra y se genera la información para los estados de flujo de fondos, para los estados de situación financiera, los estados de rendimiento económico y el estado de ejecución presupuestaria. El artículo 99 es donde nos habla sobre los objetivos de los subsistemas de contabilidad gubernamental, que dice que es establecer el funcionamiento y mantener en cada entidad un modelo específico y único de contabilidad que integre las operaciones financieras e incorpore al PCGA aplicables al sector público. Es decir, que tendremos en cada sector público un modelo específico
y único de contabilidad. Otro objetivo que nos menciona es que hay que proveer información de apoyo a la toma de decisiones. Tenemos que obtener que las entidades y organizaciones del sector público la información financiera hay que asegurarnos que sea útil, adecuada y oportuna y mayormente confiable. También podemos mencionar que el subsistema de contabilidad gubernamental es un elemento integrador, como lo mencionamos, del sistema de administración financiera, SAFI, que está constituido por un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, que era lo que les mencionaba, que esto es para poder registrar, procesar y generar información referente a las transacciones del sector público, que sean lo más importante, que es proveer información sobre la gestión financiera y presupuestaria. Podemos mencionar algunas características que la ley menciona, como en su artículo 100, donde nos dice que esta es la descentralización de los registros básicos a nivel institucional, fondo legalmente creado conforme lo define el Ministerio de Hacienda. Y la centralización de la información financiera es para los efectos de conciliación contable de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Este subsistema tiene una estructura el cual nos dice que es integral, único y uniforme. Cuando dice integral, es toda la información financiera que debe de registrarse y no debe de quedar nada extracontable. Cuando nos dice únicos, no se refiere a que todas las transacciones serán registradas en los software, en los sistemas contables oficiales. Y cuando nos menciona uniforme, es que todos los contadores del sector público van a aplicar los mismos criterios técnicos. Como se mencionaba al inicio, nos menciona lo que son principios de contabilidad gubernamental. La norma de la contabilidad gubernamental están sujetos al PCGA y cuando menos los siguientes criterios, ¿verdad? Que es la medición económica, que es que se debe de registrar con imparcialidad todos los recursos y obligación susceptibles de la evaluación en términos monetarios, los cuales se reducen a componentes heterogéneos, es decir, hacia un bien común. También está el principio de provisión financiera. Es que la contabilidad gubernamental va a reconocer la incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones más cercanos al valor de la conversión, es decir, se refiere a los ajustes periódicos que se hagan con respecto a la contabilidad. También está el principio de dualidad económica. La contabilidad gubernamental reconocerá la igualdad entre los recursos disponibles y las obligaciones. Se refiere mayormente a lo que es la partida doble. El artículo 109 nos menciona que los UFIs elaborarán informes financieros para su uso interno, para la dirección de la entidad o la institución y para remitirlo hacia la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, el DGCG. También nos dice que la presentación de la información financiera al término de cada mes, las UFIs van a preparar esa información financiera contable que haya dispuesto el DGCG y lo enviarán a dicha dirección dentro de los 10 días hábiles siguientes del mes. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.